Este es un encuentro en el que vamos a trabajar sobre las primeras vanguardias artísticas en Argentina. Hay un contexto muy interesante para desarrollar, que lo vamos a comentar ahora en este momento. Vamos a partir de un momento en la historia de Argentina en el que estamos en plena Primera Guerra Mundial, donde justamente la generación de los 80 es la tendencia artística, son los artistas pioneros, llamados pioneros en Argentina. Estos nombres les van a sonar, son Sibor y Pueyrredón de la Cárcova. Ahí pueden ver una obra muy característica de Ernesto de la Cárcova, Sin pan y sin trabajo, que es propia de esta época. Son artistas que son como los artistas de transición entre lo que es la academia, ¿no? Lo que debía hacerse respecto del arte en Argentina, hasta lo que son las primeras vanguardias, ¿no? Los primeros movimientos rupturistas en nuestro país. Les decía que a raíz de la Primera Guerra Mundial va a haber un gran movimiento inmigratorio que va a afectar y va a impactar en todos los aspectos de la vida en la Argentina, social, económico, político. Así también como en nuevas ideologías, ¿no? Los europeos traen con ellos el socialismo, el anarquismo, son nuevas formas de pensar políticamente el territorio o el espacio donde uno habita. También hay una clase proletaria que es la que va a empezar a implementar estas nuevas ideologías, y una clase patricia tradicionalista, que es la que va a ver con mucha desconfianza estos cambios, y a su vez son esa clase patricia la que instaura lo que es el consumo cultural en Argentina. Son quienes coleccionan arte y quienes empiezan a fundar museos, ¿no? Hasta este momento, a inicios del siglo XIX, tenemos las academias de arte, que son como la escuela argentina. O sea, esto que les decía, son los que indican, son esas academias las que indican cómo los argentinos hacen arte, qué es lo que tienen que mostrar los argentinos. Y también existía el premio Europa, que era un premio que si uno ganaba podía viajar a estudiar. Uno de ellos va a ser Martín Malarro, que va a ser quien va a traer a la Argentina el impresionismo, y ahora les voy a mostrar cómo funciona eso. Y también Malarro va a ser uno de los artistas que va a fundar el grupo Nexus, que va a ser una de las primeras vanguardias acá en Argentina. La realidad es que, ¿de qué se ocupan estos artistas? De justamente tomar la pintura como si fuera un recurso más entre lo que es el discurso político, las propuestas educativas. Son artistas que, además de pintores, van a pensar mucho en cuál es el rol que debía ocupar en ese momento el arte, ¿no? En Argentina. Y todo el mundo intelectual va a girar en torno de modelar una identidad nacional. Es una identidad nueva, conformada por todos estos movimientos inmigratorios que suceden también. Por lo cual es muy interesante que van a utilizar por lo general, excepto Quirós, por ejemplo, que trabaja con el tema de los gauchos, la mayoría de los artistas van a utilizar el paisaje argentino, el paisaje nacional, como el espacio donde desarrollar esa identidad, o al menos de definirla, ¿no? También en ese momento Argentina era el granero del mundo, llamado granero del mundo, por lo cual no es nada raro que ellos utilicen el paisaje, la pampa, ¿no? Como la identidad argentina. Martín Malarro, que va a ser uno de los impulsores del grupo Nexus, va a ser el artista que traiga el impresionismo desde Francia, ¿no? Es un artista que además, bueno, está influenciado, por supuesto, por los artistas que él va a ver allá, sobre todo los naturalistas, ¿no? Camille Corot y Jean-François Millet. Y es un artista que además va a estar muy influenciado por su lugar de origen, que es azul, y va a vivir en Tierra del Fuego, lo cual va a hacer que el paisaje nacional que él explore va a ser como muy interesante. Lo que él se proponía era justamente encontrar un arte nacional, ¿no? Y a través del paisaje pensaba que podía lograrlo. De hecho, es un artista que, además de pintar, era un gran gestor cultural, ¿no? Es un artista que, como les decía, toda esta generación
trabaja también sobre la gestión cultural, justamente porque estaban buscando algo más grande que solo pintar. Y lo que hacía Malarro era escribir notas en el diario, alentando a los artistas jóvenes a recorrer y pintar el paisaje de su país, ¿no? Pintar al aire libre, que esta es la clave, por eso decimos que es impresionista, salir a pintar el paisaje al aire libre, captando la luz del momento de una forma subjetiva, es decir, según la mirada de quien pinta, ¿no? Malarro va a fundar el Nexus, pero después va a quedar ideológicamente afuera, porque los del Nexus van a buscar la tradición, y generar más educación, ¿no?, respecto de esto, pero Malarro era más rupturista, ¿no? Así que bueno, su trabajo de todos modos fue muy, muy importante. Los artistas del grupo Nexus son los artistas que cuando terminan su formación en Europa, vuelven a Buenos Aires y empiezan a trabajar en una pintura que valore el espacio donde viven. Lo que critican de las instituciones académicas es que no fomentan la producción artística. Por eso ellos empiezan a tomar cargos en las academias, en las escuelas, en los talleres, para empezar a realmente fomentar que haya cada vez más chicos, como pasaba con Malarro, que produzcan arte. Esa búsqueda los va a llevar también a buscar un arte de identidad nacional, ¿no? Que de alguna manera aúne todo lo que conforma la sociedad argentina del momento. Y cada artista va a buscar su motivo, pero siempre enfocados en lo figurativo. O sea, no va a haber arte abstracto todavía, va a haber retrato de la gente, de la época, va a haber el folclore, como les decía, Quirós con los gauchos, o algo más intimista, pero siempre enfocado en la figuración. Y van a incorporar también el impresionismo que aprenden en Europa, pero solo como forma técnica de pintar, ¿no? Esto de la pincelada corta ahí. En Malarro lo pueden ver, la frescura de la pincelada, esto de capturar el instante fugaz, pero manteniendo el eje temático, que es siempre trabajar con el paisaje argentino. Así que estas dos pinturas que ven acá son de Martín Malarro, que fue uno de los impulsores, pero que quedó afuera, digamos, del grupo Nexus. Que les contaba, ¿no? El artista de esta época, los artistas de esta época no solo van a pintar, sino que además van a utilizar el arte como herramienta política. Y miren esta frase de Fader, que fue uno de los más potentes impulsores del arte nacional. Dice: no hubo guerrero sin idea política, ni sacerdote, ni filósofo, ni artista, porque la política es el elemento conductor de las ideas, y el arma más eficaz de los ideales. Esta obra que están viendo acá a la derecha es Entre duraznos floridos, es una obra de 1915 de Fernando Fader, y se puede ver en la colección de arte Fortabat en Puerto Madero, que les invito a pasar porque es una obra exquisita. Uno de los también fundadores del grupo Nexus va a ser Pío Colivadino, que es un artista que trabajó, les quiero mostrar esto, que trabajó justamente a partir de esta generación del 80, imagínense que eran los artistas más admirados, ¿no? Los de la generación del 80, el resto de la Cárcova, para Pío Colivadino era como una guía, ¿no? Colivadino pinta como una contraparte de lo que es Sin Pan y Sin Trabajo, donde realmente es muy angustiante la escena de Sin Pan y Sin Trabajo, porque realmente podemos como vivenciar la miseria, ¿no?, de los trabajadores en su casa impotentes, ¿no? Él va a pintar La hora del almuerzo con total esperanza en el futuro, ¿no? Son albañiles que se sentaron a almorzar, jóvenes, están alegres, creen en lo que están haciendo, en el trabajo que están realizando, ¿no? Es realmente muy hermosa esa esperanza o esa fe en el futuro que se ve en esta obra. Pío Colivadino era hijo de inmigrantes italianos, su papá era carpintero y pintor de casas, él nació en Barracas y estudió en la Sociedad Nacional de Buenos Aires, y después se fue a Roma por 7 años a estudiar, y bueno, por supuesto que pintó frescos, murales, y quedó impactado con la Exposición Universal en París, donde vio pintura francesa moderna, ¿no? Vio a los realistas
Corot, Millet, y también a los impresionistas, ¿no? Vivenció el inicio de esas pre-vanguardias artísticas. Y en 1901 envió una obra a la Bienal y fue el primer artista que expuso representando al país. Cuando volvió a Argentina, fundó el grupo Nexus, que es lo que les comentaba, y ocupó altos cargos en lo que era la educación plástica, porque la verdad es que Colivadino, además de pintar, como les contaba, gestionó la apertura de nuevos espacios culturales y la educación de generaciones de nuevos artistas. Su obra es muy particular porque lo que va a hacer retratar la vida urbana, el paisaje urbano, y justamente este crecimiento vertiginoso de Buenos Aires, ¿no? con las fábricas, las industrias, la construcción, y a su vez la gente. El contraste que hay justamente entre la opulencia propia de la metrópoli que está creciendo y la pobreza de la gente que sigue siendo igual, ¿no? Entonces, él va a retratar muy particularmente la transformación del paisaje urbano. Además era un artista que tenía la capacidad de adaptarse a todas las clases sociales, ¿no? Era un artista que trabajaba caminaba las calles de los suburbios, como el Puerto, la Boca, que de hecho es de donde él venía, y también podía reunirse con los círculos sociales más altos, que imagino yo que ahí sería el gran trabajo político que él hacía para generar nuevos espacios de cultura, ¿no? Fue un artista que dirigió la Academia Nacional de Bellas Artes, la Escuela Pueyrredón, el Museo de Calcos, fundó talleres, fundó la Escuela de Artes Decorativas y la Escuela de Escenografía del Teatro Colón. Imagínense, miren qué belleza esta pintura. Ingeniero Huergo e Independencia. Para quienes vivimos en Buenos Aires es muy impactante ir a estos lugares y visitarlos y ver cómo eran en el momento en que Colivadino los pintó. Esto con un sol que cae, parece, ¿no? Es una luz como del sol que cae, es muy, muy hermoso. Pío Colivadino, fíjense la diagonal norte, es increíble. Pío Colivadino formó a grandes artistas, como Quinquela Martín, Alinio Spilimbergo, Raquel Forner, son los artistas, esos son los artistas del llamado Grupo de París, que es la siguiente generación que va a viajar y se va a conectar y va a generar movimientos artísticos importantes. Y tenemos la suerte de tener un museo dedicado a Pío Colivadino, que se encuentra en Banfield, y que está a cargo de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, donde se puede recorrer justamente la vida y la obra de este hombre tan interesante. Fíjense acá, les estoy mostrando de nuevo, justamente, son esos barrios que quedan como al borde de esa opulenta Buenos Aires que está creciendo. Acá está Fernando Fader, por supuesto pintando al aire libre, con su familia, en pleno campo. Esto ya es una etapa, como la etapa más conocida, o lo que nosotros más conocemos de Fernando Fader. Es un artista que nació en Francia, y que vivió mucho tiempo en Alemania porque allí vivían sus abuelos paternos. De hecho, él va a estudiar el primario y la secundaria en Alemania, y va a estudiar ahí con un pintor animalista, ¿no? Que pintaba animales, que es el que lo inicia en la pintura al aire libre, es el que le dice que salga a pintar al aire libre y va a cambiar realmente, o sea, va a marcar mucho su carrera esto, ¿no? De hecho, él va a ganar un premio muy importante en Múnich en 1904, con esta obra, La comida de los cerdos. Fíjense acá la calidad de la luz y las pinceladas, ¿no? Es una obra que está pintada de un modo rápido, ¿no? Pero que de todos modos llegamos a entender todo lo que vemos, ¿no? Esto que les decía. Se usa el impresionismo, pero lo que cambian son los temas. Fader va a volver a Argentina y va a volver a Mendoza, y va a exponer en el Salón Costa en Buenos Aires, teniendo muy buenas críticas, y a partir de ahí su carrera va a ser bastante solitaria, en el sentido de que él va a exponer solo en galerías,
y de hecho cuando gana un premio, en 1914 él va a ganar un premio, un salón nacional, el primer premio adquisición, y lo rechaza porque le parece que la cantidad de dinero por el premio es menor que el precio que tiene esta obra, ¿no? Así que desde siempre él valorando su trabajo. Y es un artista que justamente va a buscar siempre trabajar difundiendo las ideas del grupo Nexus, ¿no? Él en 1907 justamente se va a conectar con otros artistas y va a dar una conferencia que fue muy famosa en la Sociedad Científica Alemana que se llama Posibilidad de un arte argentino y sus probables caracteres. Esta es la preocupación clave del grupo Nexo, ¿no? ¿Cómo es el arte argentino? ¿Qué es lo que el arte argentino tiene que mostrar al mundo? ¿Cuál es la identidad del arte argentino? Y esto forma parte de su vida ya en Córdoba. Él por problemas de salud se muda y se sumerge en un paisaje que va a pintar hasta todo el resto de su vida, fíjense cómo cambian los colores, ¿no? Esos colores muy vívidos, muy distintos, y la vida de un día va a ser una pintura desde el mismo punto de vista, justamente captando la luz del momento, como hacían los impresionistas. Desde el mismo punto de vista, son diferentes momentos de un mismo día. Así que esto me parece que más impresionista no se consigue. Y después él va a empezar a trabajar con cantidad de material. Y justamente cuando uno se acerca a las obras impresionistas, la textura que se genera en la tela ya parece directamente una obra abstracta, lo que estamos mirando, ¿no? Pero el tema de la luz, fíjense al solcito, qué hermoso que es ese sol de mediodía calentito, ¿no? Como que casi que lo vivimos en el cuerpo. Esa es la búsqueda que él tiene en su pintura. Además de mostrar el paisaje argentino, captar la luz del momento, los instantes que nos propone la luz natural. En los años 20, la crítica lo va a aclamar como maestro de la pintura contemporánea, pero después de su muerte, que es en 1935, va a ser olvidado, y se va a volver a valorizar recién en los años 60. Esta pintura me parece una delicia total. Esto fíjense que es casi imposible pintarlo con pincel, tiene tanta cantidad de pintura, puesta con espátula, ¿no? Que directamente se me hace abstracta. O sea, yo miro un pedacito de esta pintura y podría ser tranquilamente una pintura abstracta. Y una frase muy, muy linda de Fader, que habla sobre cómo él pintaba. Yo no miro, sino como pintor. Cuando miro la naturaleza, una piedra, un tronco de árbol, una vaca o un cerdo, lo miro ya pintado. Vale decir, tamizado por mi espíritu pictórico. Es decir, él miraba las cosas como las pintaba, ¿no? Miraba pintando. Y ahora vamos a hablar de una pareja que se formó también en este momento de la historia que estamos abordando en Argentina, que son los Rossi, Alberto María Rossi y Ana Weiss de Rossi. Alberto María Rossi es un artista que nació en Bolonia y se radicó en Argentina a sus 9 años. Estudió con Sívori y de la Cárcova en la Sociedad Estímulo de Bellas Artes, viajó a Europa, estuvo en Roma y en París, y viajó por España, por Bélgica y Holanda, y en 1907 se unió a los del grupo Nexus. Lo que hizo Weiss de Rossi, a la vez que casi todos los artistas que trabajaron dentro del grupo Nexus, fue, además de producir su propia obra, ser docente, ¿no? Él trabajó como docente en la Academia Nacional de Bellas Artes, y en 1915 se va a casar con Ana Weiss, que fue su alumna en esta institución, con quien expone y viaja por Europa. Es un artista cuya obra va variando, y esto es el inicio de su obra, y esto es como lo más característico
o cómo se va transformando su pintura. Fíjense que acá lo que él retrata es como la noche, las fiestas, ¿no? Son como momentos más festivos de la vida en Buenos Aires. Así que él se va como a especializar más que nada en esto, ¿no? En la Buenos Aires bohemia, en esa vida que él tenía, que era el tema del circo, ¿no? Los payasos, los bailarines, la música, las fiestas. Es como un retrato de esa fiesta que es Buenos Aires en esas épocas. Alberto Rossi es, además de pintor, músico, actor y escritor. Escribió una novela llamada La camisa de 11 varas, donde justamente rememora sus noches de bohemia y las luchas de los artistas de Buenos Aires, ¿no? Así que bueno, va a pasar de los temas portuarios, históricos, a esta obra que es un poco más alegre, irónica, si se quiere también, pero bueno, más entretenida, que es como más característica. Y Ana Weiss de Rossi va a ser alumna de Alberto Rossi, y se van a casar, y con él ella va a tener como estos viajes por Europa que no se le dan porque justamente había ganado una beca para viajar en 1914, que no se concreta por el inicio de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Es un buen momento para hablar de las mujeres artistas argentinas en nuestra propia historia. Hay una historiadora llamada Georgina Glusman que organizó una muestra muy, muy buena en el Museo Nacional de Bellas Artes hace poquito. La muestra se llamó El Canon Accidental, Mujeres Artistas en Argentina, en el periodo de 1890-1950. Lo que cuenta Georgina Glusman es que, tratando de reconstruir la historia de las mujeres en el arte en Argentina, es muy difícil encontrar obras anteriores a 1890, ya que las adquisiciones, ¿no? Esto de que los museos tengan obras de mujeres, las adquisiciones comienzan a partir de 1911 con el Salón Nacional, ¿no? Las artistas argentinas eran un 30% de las que participaban en los premios, pero no ganaban. Recién en 1924 Raquel Forner gana un tercer premio y de alguna manera instaura el paso o la entrada de las mujeres a los salones nacionales o a los ámbitos legitimadores del arte. Pero ellas participan y venden pero a precio bajo, ¿no? Y como no estaban vinculadas directamente con la vanguardia, o no formaban parte, ¿no? de las vanguardias, caen en el olvido, ¿no? Quedan como olvidadas por ser mujeres y porque sus temas supuestamente eran como obsoletos, ¿no? Acá hay un ensayo de José León Pagano, pero el crítico de arte del diario La Nación, en un momento en que la crítica era muy importante para los artistas, donde da cuenta de la actividad de las mujeres, pero también las denosta, ¿no? Dice, no faltaban mujeres pintoras, pero hacían, ¿cómo decirlo? Hacían pintura de cámara, de puertas adentro, pintura femenina, de flores, de frutas. Si alguna se aventuraba un poco más y exhibía academias, ya no se miraba eso con buenos ojos, y el comentario social oponía reparos, no leves, a tamaña falta de tacto. Es decir, las mujeres no están al mismo nivel, supuestamente, que los hombres, y los temas que tocan son obsoletos o son temas femeninos, entre comillas, ¿no? De alguna manera, decíamos, este es el caso de Ana Weiss de Rossi, que era una artista precoz, una artista que realmente, bueno, fue una artista muy interesante, ¿no? Era una artista que pintaba bien, y su obra se analizó a partir de muchas obras que dedicó a sus hijos y a su vida familiar, ¿no? Como si solo su producción se abocara a eso. Ella expuso en salones nacionales de 1912 y trabajó muchos temas. Se casó en 1915 con Alberto Rossi, que él expuso también sostenidamente en el Salón Nacional, y de a poco empieza a ser reconocida
hasta 1939, cuando gana el Gran Premio de Adquisición de Pintura, y de todos modos ella, con esta obra gana el Gran Premio, y de todos modos ella también forma parte como de este conservadurismo respecto de las mujeres, ¿no? Y de las vanguardias, esto de qué es lo que había que pintar en el momento, ¿no? Ella va a decir, ella era una opositora a las tendencias renovadoras, y en 1933 va a decir, justamente, va a decir, ¿cómo puede definirnos, le preguntan en una entrevista, ¿cómo puede definirnos de acuerdo con sus convicciones el arte de la pintura? Ella dice, creo que la pintura no debe apartarse de la naturaleza. Para que ésta se traduzca en verdadera obra de arte, debe ser sentida y expresada con talento. ¿Y qué influencias atribuye, preguntamos, a las escuelas extremistas? Funestas, contesta con decisión, pues arrastran a muchos pintores de grandes cualidades, pero sensibles al falso espejismo de ser considerados modernos, o lo que es lo mismo, a estar con la última moda, lo cual representa un ideal muy efímero. Ella, claro, se refería justamente a estos artistas rupturistas que traían por ahí el impresionismo o nuevas tendencias o formas de pintar, y consideraba que era algo efímero trabajar así. Entonces ella misma también se posiciona en ese lugar, ¿no? Y queda doblemente excluida de la historia del arte por ser mujer y por no haber adherido justamente a los postulados más renovadores de su propio tiempo, ¿no? Su obra, por más de que haya sido premiada con un gran premio de adquisición, no toma relevancia porque queda sin exponerse, por lo cual nunca llegamos a hacernos carne de esta artista nuestra, ¿no? Y para cerrar, les dejo esta frase de Fernando Fader, que para mí es increíble, y por ahí, para hacer un cierto resumen sobre lo que fueron estas primeras vanguardias en la Argentina, decirles que traten de recordar y de comprender y de llevarse que es un momento en el que el arte argentino necesita afianzar su identidad, ¿no? Justamente, si es el granero del mundo, pintar los campos, los gauchos, las vacas, efectivamente para decir somos esto, ¿no? Ante el mundo. Creo que esa es la clave de las primeras vanguardias, y también el gran empuje de estos artistas para generar nuevas generaciones de artistas, ¿no? Para formar y educar a los artistas que después vienen, que son, bueno, nada más y nada menos que nuestros grandes maestros, artistas como Berni, Spilimbergo, Quinquela, ¿no? Son artistas que realmente abren la puerta al mundo a repensar lo que es el arte nacional y a educar a esa nueva camada de artistas que nos representan. Las raíces y vuestras fuerzas están fuera en el cultivo de lo propio. Abrid vuestros ojos y ved vuestra patria. Eso decía Fernando Fader en 1907, en una de sus conferencias, buscando que los artistas salgan a mirar el propio territorio y lo representen. Espero que hayan disfrutado de este encuentro sobre primeras vanguardias en Argentina, y les espero en el siguiente.